Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe. Hemos ya reflexionado bastante sobre la prueba que Dios pone a prueba a Abraham y luego le pide el sacrificio de Isaac, su hijo. Esta parece una gran contradicción porque nosotros habíamos reflexionado bastante la espera que Abraham estaba haciendo para poder tener una descendencia, incluso una preocupación grande porque Abraham decía en el capítulo 15, ¿cómo es eso, Señor? Que tú me habías prometido la descendencia, pero hasta ahora no lo he tenido aún. Dice, uno de mis esclavos, uno de mis sirvientes será el heredero de todo lo que tú me has dado. ¿Y qué sentido tiene esto? Decía Abraham. Pero ahí, de nuevo, se había ratificado esta alianza. Hemos reflexionado también bastante de la alianza, la palabra alianza, este berit, es decir, este pacto que hace Dios con cada uno de nosotros. La promesa de Dios siempre se cumple. Esto es lo que quiere enseñarnos la palabra del Señor. Incluso en esta promesa y en esta alianza que hace Dios con el hombre, los dos hacen un pacto. Cada uno tiene algunas de las estipulaciones que debe cumplir y detrás de eso las consecuencias, unas bendiciones para ambas partes, como también describen ciertas maldiciones en el sentido, al no haber el cumplimiento de este pacto, al no realizar el cumplimiento de esta alianza, entonces vienen los castigos. Sin embargo, en el capítulo 15 nosotros nos damos cuenta que dice solamente una antorcha humeante es la que pasa entre las víctimas. En ningún momento se le ve a Abraham pasar entre las víctimas. Esta es una teología muy importante para darnos a entender que el pacto y la alianza proviene verdaderamente del Señor. Entonces nosotros estamos en manos del Señor. Si el hombre hubiese hecho ese pacto así de una forma como nos dice el Tratado de los Hititas, ciertamente que el hombre siempre, y tal vez ya hubiésemos sido destruidos, ¿verdad? Porque eso significaba que las víctimas eran destruidas y el hecho de pasar por en medio de las víctimas. Si no se cumple el pacto y la alianza, si alguno de los que están como parte de este pacto no lo cumplen, entonces esa es la consecuencia. Como este animal que ha sido descuartizado, también así te corresponde, dice a quien no lo cumple. Bueno, son imágenes muy interesantes que nosotros después lo aplicamos a un sentido también religioso, ¿verdad? En esta relación con Dios. ¿Cuál es nuestra relación? ¿Cuál es nuestra alianza? ¿Cuál es nuestro pacto con Dios? Tantas veces que la dejamos de lado, tantas veces que prometemos algo, pero sin embargo no lo cumplimos. Pero entonces en esa situación, ¿cómo estaríamos nosotros? Es una pregunta para que cada uno tendría que estar respondiendo. Al mismo tiempo sabemos que está la misericordia y el amor de Dios, y esto ya se vislumbra y uno puede percibir durante todo el Antiguo Testamento también, la misericordia, el rajamín, el aiteguibé que sale desde adentro del Señor y que se abre hacia los hombres, es decir, hacia cada uno de nosotros. Bueno, ahora nosotros queremos ir reflexionando sobre algunas palabras claves, ir profundizando sobre palabras claves del capítulo 22 que nos habla de la prueba, ¿verdad?, a la que Dios mete a Abraham, el sacrificio de Isaac, su hijo. Comenzaremos justamente por esta explicación de la misma palabra prueba o tentación en la que nosotros nos encontramos, para que podamos entender el sentido, en qué prueba es que está entrando Abraham, qué clase de prueba el Señor le está pidiendo y le está haciendo a Abraham. Nosotros habíamos dicho en el versículo 1, después de esto, Dios puso a prueba a Abraham. Esta es la palabra con la que queremos comenzar, ¿verdad?, a reflexionar. Por lo tanto,
tomamos siempre desde el diccionario que tenemos del vocabulario de teología bíblica. La palabra prueba. ¿Qué significa en la Biblia, en esta teología que se nos presenta, lo que significa la prueba en la Biblia? Primero, la palabra prueba evoca dos series de realidades. Veremos cuáles son estas series de realidades. Una, orientada hacia la acción, el realizar algo, un examen, un concurso. Otra, la segunda, está replegada en la aflicción, es decir, lo que cae encima, lo que sufrimos. Una es lo que yo tengo que probar, tengo que demostrar en síntesis. La segunda se refiere más que demostrar, es lo que yo estoy padeciendo, lo que estoy sufriendo, porque esa prueba viene encima sin que yo lo quiera. Por ejemplo, una enfermedad, un luto, un fracaso, son elementos que vienen sobre nosotros. Nosotros somos elementos pasivos en este sentido que recibimos una prueba sobre nosotros. Y si la palabra ha pasado del primer sentido al segundo, es decir, como un examen, a ver si es que vos pasás esa prueba, si vos pasás ese examen, si vos pasás ese concurso, entonces ha sido sin duda porque según una sabiduría ya religiosa, el sufrimiento se experimenta como un test revelador del hombre. Qué importante entonces, cómo nosotros estamos encontrando en la Biblia la palabra prueba como un elemento, como un test revelador del hombre. Es decir, llegar a lo profundo de la persona, llegar a lo profundo del hombre, saber, darnos cuenta y decir quién es esta persona, quién es este hombre, quién es esta mujer, cómo se manifiesta, cómo está pasando esta prueba, o cómo responde y sale airoso o queda en el fracaso de acuerdo a ese test revelador de su misma personalidad. Entonces es importante que esta definición la tengamos bien para que nosotros podamos también entender después dentro de la Biblia y el contexto bíblico lo que significa que Dios pone a prueba a Abraham. ¿Será que es justamente esa que está orientada a la acción, a un examen, a un concurso? A ver, Abraham, deiko reiko hina de deikoi, reya popona terande ella popona y la yerureba de cuendebe, lleva. Reiko tapico upeanata y conderei como hay, ¿verdad? Porque sabemos que Dios dentro de su promesa le había pedido que él formase el pueblo de Dios. Desde él tiene que nacer la generación, la del pueblo de Dios, la que tiene que caminar y la que tiene que cumplir una misión tan específica y tan importante. Es aquella misión que tiene que sacar al hombre de esa situación del pecado. Esta es la prueba muy importante, entonces, si vamos a entenderlo como un examen, como un concurso. Reikota, teranda como hay. Ya por la concurso de habilidades, de cualidades, para ver quién va a asumir ese puesto, ese lugar. Y el segundo, entonces, decíamos la prueba más bien como algo pasivo, el hombre como algo pasivo que recibe un cierto sufrimiento como la aflicción, la enfermedad, el luto, el fracaso. Bueno, el sentido activo, es decir, el primero en la Biblia, nosotros vemos, nos limita a las raíces principales, que significan poner a prueba, tratar de conocer la realidad profunda más allá de las apariencias inciertas. Ya ando por que pega, allá ella por que entonces va Eva a vejina la ñan de Yara, la moilla dice, le pone a prueba, ¿verdad? Abraham dice poner a prueba es tratar de conocer la realidad profunda, más allá de las apariencias inciertas. Porque alguna vez se coñan de ica tú ahí peñan de apereminte la olla. Esto sería lo superficial. Vamos a seguir reflexionando entonces enseguida sobre este tema. ¿Qué es que Dios pone a prueba a Abraham? Volvemos enseguida con más ñan de Yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial,
SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al Encuentro Nacional de Santuarios. Este sábado 1 de septiembre desde las 7:30 horas. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. El restaurante de las sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñandeyarañe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y así seguimos con Ñandeyarañe'e. Siempre recordamos a todos los que quieran ser padrinos de nuestro programa Ñandeyarañe'e.
Siempre las puertas están abiertas. Este es el número 0981 50 50 36. Necesitamos siempre de su ayuda para que podamos estar con este curso bíblico que lo hacemos a través de las redes y a través de los medios de comunicación. Estamos reflexionando ñande yara ñe en el día de hoy, capítulo 22 del Génesis, que nos habla que Dios pone a prueba a Abraham. El ejercicio, ¿verdad?, que tiene que hacer en este sentido, o a ver si pasa el concurso, decimos en esa primera definición. El sentido activo, decíamos que era el primer sentido dentro de la Biblia. Decíamos, es poner a prueba, significa tratar de conocer la realidad profunda más allá de las apariencias inciertas. Volver a subrayar, más allá de las apariencias inciertas. Porque ñande ya ella muchas veces, pero ñande en botabu y ñande sale donde, pero lleva ñande ya ella a etecu y por ambágina. No todo lo que reluce es oro. No todo lo que reluce es oro. Y así entonces tenemos que ir pasando por el crisol, dice, ¿verdad? El crisol, allí donde se va purificando el oro. Y en la medida en que se va purificando el oro, va sacando todo lo que es la suciedad que tiene ese material. Bueno, así también cuando nosotros estamos mirando lo de la prueba, sería como pasar por ese crisol para conocer la realidad profunda, Mai Condé. Mai Koshe, Moitepe Vela Anguajejina, Ayapoy Cojina Peñan de Yara Yerurea, Peay Koshe Ayapoina Tei Koshe Ayapo, la Shaya posee ante Ayepa. Y sin embargo no estoy respondiendo a lo que el Señor me propone. Por lo tanto va siempre más allá, decíamos, de las apariencias. Las apariencias, upean original añande ya acá en una forma muy superficial. Añandeco de cierta forma ya ya cuau y Ayepa ya enseguida Peñan de la Pisha, dando Yapoy Nojina por convencimiento. No se hina pe lleva, no se hina pejecobewi, sino que solamente está haciendo porque alguien le está exigiendo o porque hay una cierta presión, ¿verdad? Entonces actuamos, hacemos cosas, pero no porque eso nos mueve, no porque eso lo sentimos, sino que porque hay casi como una ley que está por detrás y que nos hace realizar algo. Es justamente lo que después en una relectura muy posterior, ¿verdad? San Pablo dice que la ley mata de por sí. O sea, yayapoñan de porque yayapoana porque hay una ley que nos presiona. Con esto ciertamente que tampoco Pablo estaba diciendo que no tenemos que tener leyes, ¿verdad? Siempre la convivencia se necesita de ciertas leyes externas que orienten nuestro caminar y que orienten nuestra vida. Pero el problema es que cuando nos volvemos leguleyos, la ley por la ley, matamos toda relación. Opeche ñande están vaya copeñan relacionamiento, vea lleva. Ñande aña cero, entonces ñande enseguida, ña mañana. No, pea, porque eso está escrito así, no porque pea, peche ya porque pea, ¿entendiste? Entonces no existe más el diálogo de por sí, porque uno simplemente va a una ley, a lo que está escrito, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar un poquitito más en este sentido, como la aleación, alear un material, muy hoy en día una simbiosis de los materiales, aleación. Como un adolescente, el hombre debe dar prueba de sí, Desde acá, más bande. En las culturas primitivas, las culturas indígenas, por ejemplo, para ver quién va a ser el cacique o lo que sea, tenía que hacer esa lucha, esa pelea, o tenía que traer, no sé, la cola o la cabeza de un león, o algo del estilo. En el Chaco mismo, paraguayo, ¿verdad? Los indígenas que tenían que traer algo, la oreja de un tigre o lo que sea, ¿verdad? O sea, son elementos para demostrar, esa cara de valeja, esa cara de quilleja, esa cara de reñoraino, arehueruche. Esa es la prueba. Entonces, pasaste la prueba, pasaste el concurso. Por lo tanto, el hombre debe dar prueba de sí mismo en este sentido. De suyo, no hay aquí nada de aflictivo. Aquí no hay una aflicción en este sentido, ¿verdad? En este sentido, la primera acepción, en el sentido positivo, la prueba más bien es una demostración. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Valgo o no valgo para algo? ¿Soy idóneo o no soy idóneo para algo? Vea la primera acepción en sentido positivo, Yahahuisha, en ese sentido activo, ¿verdad? De la palabra prueba. Pasé algo.
nada de aflicción, de dolor, sino que yo demuestro lo que yo valgo. Tentar es también ensayar, experimentar. Entonces te pongo a prueba, y la ñan de jefe fuera. Vas a estar por un mes de prueba, y de la jefe, o por 2 meses de prueba. Es decir, moñe ponuta algo, moñe ponuta la nere envía po, hacia mañana, hacia observar, tambate copare ya po, pandere ya po, ire ya po pona, pandere ya po pona, ¿cuál es tu formación integral? Entonces estás en observación, por lo tanto es un ensayar, es un experimentar. Pero si la tentativa se convierte en tentación y el experimento o la prueba pasa al estado crítico, entonces el hombre debe revelar en ella su verdadera orientación profunda. Si la tentativa se convierte en tentación, vea la problema la ñande yarecoa muchas veces ayer, la ñande me lleva upepina, que se nos vuelva este experimento. Entonces la prueba pasa al estado crítico, al estado difícil, al estado casi imposible de resolver, ¿verdad? Entonces el hombre debe revelar en ella su verdadera orientación, porque es un momento crítico. Entonces entendí, o sea, es como que llegamos al límite. Ese es el límite donde nos encontramos y nosotros tenemos que resolver. Vamos a ver cuál va a ser nuestra respuesta, cuál va a ser esa resolución que damos ante ese estado crítico, como dice, hasta el final. Entonces ahí nosotros debemos revelar. El hombre se muestra a sí mismo en su verdadera orientación profunda. Va él hacia pensar, va él are usea, va él are ya posea. Entonces es allí, ¿verdad? O sea, llega un momento en el cual uno tira las toallas, en el cual uno despotrica contra ciertas cosas. Entonces ahí uno dice, ¿qué clase de persona es esta? Ante un momento de crisis, ante un momento difícil. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos? Entonces, vea a sección muy interesante. Así Dios tienta al hombre, dice. Así Dios tienta al hombre. Es como para ir maleando, es como para hacerlo pasar por ese crisol. Es para hacerle entender y es para que el hombre entonces tome una posición. Es una posición, es un momento crítico. Y ahí entonces vamos a ver su verdadera orientación. El aibotá, el are usea. Tentar es entonces, por lo tanto, ensayar en este sentido y experimentar. Ahora, si la Biblia distingue la prueba particular que es la tentación, si la Biblia describe esta prueba particular que es la tentación, es porque parece torcerse oscuramente hacia el mal. Entonces, como que esa prueba continuamente, ¿verdad? Y te está llevando hacia dónde? Y te está llevando hacia el mal. O por lo menos eso es lo que nos muestra bastante y está bastante subrayado. Parece torcerse oscuramente hacia el mal. O sea, la prueba, la tentación como tal, como que te está queriendo inducir a hacer el mal, en síntesis. Aquí interviene un tercer personaje, el tentador. Ya no es Dios quien tienta. Según Génesis capítulo 2, versículo 17, se trata de una prueba. Se trata de una prueba, de una tentación. La experiencia de la prueba-tentación no es sencillamente de orden moral. Este es otro elemento importante. No es simplemente de un orden moral, el deber ser, ¿verdad? Se encuadra en un drama religioso e histórico. Todo lo que encontramos aquí, principalmente en el capítulo 22, está dentro de un drama religioso e histórico. Entonces, la prueba en la que nos encontramos es ante una situación bien histórica y también con un trasfondo religioso. Hace entrar en juego nuestra libertad en el tiempo frente a Dios y frente a Satán. Justamente la palabra Satán significa el tentador. Pendekutu iahina, pendere no iahina. Para ella pota, ella para ella pota, a la Satánina. Entonces pero es frente a Dios y es frente a Satán. En un momento tendrá que haber un discernimiento primero y después tendrá que haber una opción, ¿verdad? ¿Por quién vamos a ir o detrás de quién? En las diversas etapas del designio de Dios es interrogado el hombre. Su vida teologal se pone a prueba en todos sus aspectos, pudiendo a veces cargarse el acento
sobre uno o sobre otro de ellos. Entonces, queridos amigos, estamos reflexionando sobre el capítulo 22 del Génesis, Dios que pone a prueba a Abraham. Y ahora estamos entrando y estamos definiendo el término prueba para que podamos entender mejor y leer mejor también este capítulo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al Encuentro Nacional de Santuarios. Este sábado 1 de septiembre desde las 7:30 horas. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Estamos con nuestro programa Ñande Yarañe, el curso bíblico que ofrecemos a través de las redes y ofrecemos también a través de los medios de comunicación social. Es un momento muy importante para que nosotros, los cristianos,
conozcamos la palabra de Dios. Recuerden que conocer la palabra de Dios siempre la hacemos desde un estudio más profundo, no simplemente de un güerosapucay, como decimos, de la Biblia, de ciertos versículos, de ciertos pasajes, porque Dios lo dijo, porque está escrito, ¿verdad? Sino que tenemos que ir con calma, tenemos que reflexionar, tenemos que estudiar, tenemos que utilizar mucho de las ciencias auxiliares. Recordemos que en la Biblia nosotros estamos encontrando una historia de salvación. Es la historia que Dios escribe, pero es una historia que escribe en nuestra historia. Es decir, cómo Dios se revela, Dios se encarna. Esa es la encarnación. Dios entra. Y qué veñan de pirebe, y qué veñan de realidad. Es la historia de Dios que se encarna en nosotros y es nuestra historia que nosotros también procuramos entender, discernir, encarnarnos con este mismo Dios que viene en medio de nosotros, ¿verdad? Desde ahí utilizamos las ciencias auxiliares, el contexto histórico, los lenguajes literarios, todos estos elementos para que podamos tener una buena interpretación, entender lo que el autor sagrado, inspirado por Dios, nos está queriendo decir. Estamos en el capítulo 22, decíamos, del libro del Génesis. Estamos hablando justamente sobre la palabra prueba, ya que Dios dice que prueba a Abraham. Y decíamos que están los dos sentidos. Uno evoca la realidad orientada a un examen, a un concurso, como diciendo, bueno, a ver hasta dónde llega tu capacidad de valer, te digo de valer, y que tú te digo yapota y con diga tu el are yapo lleva. Y el segundo elemento que está en el sentido de una aflicción, es decir, nosotros, el hombre, como un ser pasivo que sufre una aflicción o que sufre un fracaso, que sufre una enfermedad, que sufre un luto. Todos estos elementos son importantes que nosotros lo tengamos en cuenta en este vocabulario, ¿verdad?, que se llama prueba, tentación. Sigamos mirando que la experiencia de la prueba, tentación, no es sencillamente de orden moral, no es solamente en el sentido moral, se encuadra en un drama religioso e histórico, la prueba. O sea que va mucho más allá. Y cuando estamos hablando de esto, nos hace entrar en juego nuestra libertad en el tiempo frente a Dios y a Satán. Frente a Dios y frente a Satán. El juego de nuestra libertad en el tiempo. Porque la libertad nos llevará a una decisión. Y es allí donde nosotros, entonces, cuando te dice aquí, te lleva en el aspecto religioso histórico a entrar en un juego de la libertad, es porque ante la prueba y ante la tentación somos nosotros, dentro de nuestra libertad, que tenemos que elegir. Diga tú, algo otro lado elegir, diga tú, otro lado ya po, landere ya po van. Pero añade ya igual por nada más apañan deja más para ya posee. Va en ama, va en apa añade ya añade no y. Bueno, en las diversas etapas del designio de Dios es interrogado el hombre. Su vida teologal se pone a prueba en todos sus aspectos, pudiendo a veces cargarse el acento sobre uno o sobre otro de ellos. Sobre uno, sobre el aspecto, ¿verdad? Se puede cargar sobre un aspecto, el que es más bien externo, un examen, un concurso, o por otra parte que es un fracaso, un luto, algo que va mucho más al aspecto de aflicción del hombre. Fijémonos en el Antiguo Testamento cuando nosotros vemos la palabra prueba a la que el hombre está sufriendo o el hombre está confrontándose ante la prueba. La prueba del pueblo de Dios, en primer lugar, en el Antiguo Testamento. Pasajes que nos hablan o situaciones que nos hablan de pruebas. En la conciencia de Israel, el drama comenzó con su elección. Hoy entonces desde la elección, Dios que le elige, Dios que le llama, le pone a prueba entonces. En la promesa de llegar a ser por alianza el pueblo de Dios. Pero la esperanza así suscitada va a tener que purificarse. En Yara, una elección,
pero elegí, caray Abraham, a este pueblo de Dios. Por tanto, desde un inicio el drama, ¿verdad?, comienza con la elección. Nos sentimos elegidos por Dios para este camino. En cuanto a la promesa de llegar a hacer alianza, el pueblo de Dios, la esperanza así suscitada, va a tener que purificarse, purificación. Nuestra prueba, en cuanto vamos mirando, no podemos meter con otros intereses muy mezquinos nuestros. Y esto es peligroso también en nuestra propia vida, ¿verdad? Cuando mezclamos todo y no hacemos bien esa diferenciación. Aquí, por lo tanto, se nos pide, ¿verdad?, cargarse el acento sobre uno o sobre otro de ellos. Sobre uno o sobre otro de ellos. La prueba entonces nos va a llevar así a la purificación. En primer lugar, el estadio se llama al hombre a tomar partido frente a la promesa. La prueba entonces de asumir una responsabilidad. Tomar partido frente a la promesa. Es la prueba de su fe. Es la prueba de su fe. Es la de Abraham, de José, de Moisés, de Josué. Hebreos 11, del 1 al 40. Encontramos esta realidad. El hecho típico es sin duda el sacrificio de Isaac, donde estamos justamente nosotros reflexionando y estudiando. El hecho propio, donde nosotros encontramos esta realidad del sacrificio, Dios que pone a prueba a Abraham. Dice sin duda el sacrificio de Isaac para que Dios lleve a término la promesa. La fe del hombre debe aceptar libremente que se traduzca con la obediencia que ajusta dos voluntades. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el hecho típico, ¿verdad?, decíamos que es el de Isaac, el que estamos leyendo nosotros y estudiamos. Y dice, para que Dios lleve a término la promesa. Dios, para que lleve a término la promesa, necesita ¿qué cosa? La fe del hombre debe aceptar libremente que se traduzca en la obediencia que ajusta las dos voluntades. La obediencia que ajusta a estas dos voluntades. Pero se dan cuenta entonces que esto es elemento sine qua non, ¿verdad?, para que el hombre pueda realizarse, para que el hombre llegue a la fe. La fe del hombre debe aceptar libremente que se traduzca en la obediencia que se ajusta a las dos voluntades. La tentación vivida en los 40 años del desierto, encontramos en el Deuteronomio 8:2, 40 años por el desierto, ¿verdad?, del pueblo de Dios, después de este castigo que cae sobre ellos en el libro de los Números, ¿verdad? El capítulo 14, capítulo 15, todos encontramos que los judíos van a espiar la tierra prometida, luego se desaniman totalmente, 10 de ellos, solamente 2 de ellos que después quiere continuar y procura y pone lo suyo, y los demás dudan. Por eso, la tentación vivida en los 40 años del desierto consiste en no creer en el Dios pascual y preferir a Él ¿qué cosa preferimos? Las cebollas de Egipto. Ahí está. Esto es entonces para reflexionar, ¿verdad? Porque a veces ¿qué significa entonces esta promesa, ¿verdad? Y esto que te pone a prueba. Tomar partido frente a la promesa. Tomar partido frente a la promesa. Esta es la promesa y entonces es la de Abraham, de José, de Moisés y el hecho típico en este sentido, el sacrificio. Para que el Dios lleve a término la promesa, la fe del hombre debe aceptar libremente que se traduzca en la obediencia que ajusta las dos voluntades. Y así entonces esta tentación que nosotros vivimos tanto por el desierto y preferir, ¿verdad?, no creer en el Dios de Israel y preferir las cebollas de Egipto, lleva consigo un juicio y la Pascua solo se consuma para la generación fiel. Solo ella obtiene la tierra prometida. Entonces aquí estamos uniendo la prueba no superada. La prueba no superada dice que no se obtiene, ¿verdad?, la tierra prometida. Por tanto,
Vamos a seguir reflexionando más sobre este término, lo que significa la prueba en la Biblia, en este estudio bíblico que estamos haciendo hoy a través de Ñande Yarañe. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al Encuentro Nacional de Santuarios. Este sábado 1 de septiembre desde las 7:30 horas. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mita. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino Santa Mónica. Madre, viuda. Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Patrona de las mujeres casadas y modelo de las madres cristianas. Nació en Tagaste, África el año 331, de familia cristiana. Muy joven, fue dada en matrimonio a un hombre llamado Patricio, del que tuvo varios hijos, entre ellos San Agustín, cuya conversión le costó muchas lágrimas y oraciones. Fue un modelo de madres, alimentó su fe con la oración y la embelleció con sus virtudes. Murió en Ostia el año 387. La Iglesia venera a Santa Mónica, esposa y viuda. Su único hijo fue San Agustín, doctor de la Iglesia. Su ejemplo y oraciones por su hijo fueron decisivas. El mismo San Agustín escribe en sus confesiones: ella me engendró, sea con su carne para que viniera la luz del tiempo, sea con su corazón, para que naciera la luz de la eternidad. Por su parte, San Agustín es la principal fuente sobre la vida de Santa Mónica, en especial sus confesiones.
Cuando llegó a la edad de contraer matrimonio, sus padres la casaron con un ciudadano de Tagaste, llamado Patricio. Era un pagano que no carecía de cualidades, pero era de temperamento muy violento y vida disoluta. Mónica le perdonó muchas cosas y lo soportó con la paciencia de un carácter fuerte y bien disciplinado. Por su parte, Patricio, aunque criticaba la piedad de su esposa y su liberalidad para con los pobres, la respetó y, ni en sus peores explosiones de cólera, levantó la mano contra ella. Mónica explicó su sabiduría sobre la convivencia en el hogar: es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos, y yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres para mantener la paz en casa. Finalmente, en agosto del año 386, llegó el ansiado momento en que Agustín anunció su completa conversión al catolicismo. Desde algún tiempo antes, Mónica había tratado de arreglarle un matrimonio conveniente, pero Agustín declaró que pensaba permanecer célibe toda su vida. Durante las vacaciones de la época de la cosecha, se retiró con su madre y algunos amigos a la casa de verano de uno de ellos, que se llamaba Vercundo, en Casiciaco. El santo ha dejado escrita en sus confesiones algunas de las conversaciones espirituales y filosóficas en que pasó el tiempo de su preparación para el bautismo. Mónica tomaba parte en esas conversaciones, en las que demostraba extraordinaria penetración y buen juicio y un conocimiento poco común de la Sagrada Escritura. Por eso, un día en que hablaba con entusiasmo de la felicidad de acercarse a la muerte, alguien le preguntó si no le daba pena pensar que sería sepultada tan lejos de su patria. La santa replicó: no hay sitio que esté lejos de Dios, de suerte que no tengo por qué temer que Dios no encuentre mi cuerpo para resucitarlo. 5 días más tarde, cayó gravemente enferma. Al cabo de 9 días de sufrimientos, fue a recibir el premio celestial, a los 55 años de edad. Era el año 387. Agustín le cerró los ojos y contuvo sus lágrimas y las de su hijo Diodato, pues consideraba como una ofensa llorar por quien había muerto tan santamente. Pero, en cuanto se halló solo y se puso a reflexionar sobre el cariño de su madre, lloró amargamente. El santo escribió: si alguien me critica por haber llorado menos de 1 hora a la madre que lloró muchos años para obtener que yo me consagre a ti, Señor, no permitas que se burle de mí, y, si es un hombre caritativo, haz que me ayude a llorar mis pecados en tu presencia. En las confesiones, Agustín pide a los lectores que rueguen por Mónica y Patricio. Pero en realidad, son los fieles los que se han encomendado, desde hace muchos siglos, a las oraciones de Mónica, patrona de las mujeres casadas y modelo de las madres cristianas. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Y seguimos con Ñande Yarañé, siempre pidiendo a nuestros amigos, a todos ustedes, que nos acompañen con nuestro curso bíblico, de poder apoyarnos también económicamente a través de estos números que aparecen siempre en la pantalla. Ñande Yarañé, 0981 50 50 36. Todos estamos invitados como iglesia a apoyar, a fortalecer, para que hagamos llegar la palabra de Dios. Es una forma de evangelizar, de llegar a nuestras casas, de llegar a nuestras familias
y principalmente de estudiar, conocer la palabra de Dios, pero conocerla así desde una interpretación eclesial, desde una interpretación en la que la Biblia misma ha sido escrita. Nosotros hemos insistido mucho y hemos dicho que la palabra de Dios, la Biblia, no es que está cayendo del cielo, no es que Dios escribió allá en el cielo y nos tiró, como si fuese un ladrillo, nada pe lee, nada pe entender, aprender de memoria, repetirse punto por punto, no. Sino que sabemos que la Biblia son varios libros, ¿verdad? Es una colección, Biblia, el hebreo significa colección de 73 libros que nos ayudan a mirar un poco toda nuestra historia de salvación. En estos 73 libros nosotros sabemos que encontramos toda la historia de nuestra propia salvación, toda la historia de nuestra propia felicidad. Importante entenderlo dentro de su contexto histórico y sobre todo también entenderlo dentro de un conjunto único, porque toda la Biblia de por sí, a pesar de la diversidad de los temas que vamos tratando, los tiempos también que son bastante largos en este libro religioso, es tan importante que entendamos que tiene un solo mensaje. Toda la Biblia del Génesis y el Apocalipsis nos habla de nuestra propia salvación. Nos está hablando entonces de la historia de nuestra propia felicidad. Y eso es lo que nosotros queremos hacer también a través de esto. Reflexionando la palabra de Dios, que podamos ser felices, que podamos vivir más unidos a Dios, que entendamos cuál es su mensaje, que entremos profundamente en su palabra y sobre todo confiemos al conocer la palabra de Dios qué hacer y cómo tenemos que hacer para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Seguimos entonces el término prueba, el término tentación a la que somos siempre presentados, somos siempre puestos, ¿verdad? Enfrente, la tentación vivida en los 40 años, decíamos, del desierto, consiste en no creer en el Dios pascual y preferir a Él las cebollas de Egipto. Va consigo un juicio y la pesca solo se consume, y la Pascua solo se consuma para la generación fiel. Solo ella obtiene la tierra prometida. La experiencia del desierto ayuda a dar su valor teológico a la expresión tentar a Dios. Tentar a Dios. El valor teológico. Por tanto, o bien el hombre quiere salir de la prueba intimando a Dios a ponerle fin. Entonces como que le estoy intimando a Dios. Dios, ella pomínase, ella póquese, le estamos intimando para que esto pueda suceder de acuerdo a lo que yo quiero, ¿verdad? O bien el hombre quiere salir, ¿verdad?, de la prueba intimando a Dios a ponerle fin, la antítesis. O bien se pone en una situación sin salida para ver si Dios es capaz de sacarlo de él. Entonces, nosotros para salir de esa situación, para ver si Dios verdaderamente es capaz, esto es una intimidación entonces para con Dios. O también se obstina a pesar de los signos evidentes en pedir otras pruebas de la voluntad divina. Lo vamos intimando, le vamos diciendo, esa prueba en la que estás metiendo. O si no, por otra parte, directamente pedimos al Señor otras pruebas de la voluntad divina. Esa pañan de yara reñe manifestata, va para ella potajina, va para ella camita ore pipa jumía, orero ya por mi hanguaisha abeí, ¿verdad? O sea, son elementos, además de la intimación, por otra parte, a la que nosotros nos exponemos. Estos son los signos evidentes, piñan de yaheshaba. Da ya putainte vete en teoría mi vende, lleva. Da ei cuñande y cuapa y quedamos con la elucubración. Ya iterí porque ñande y cuapa oía ma ella pa vaina. No da ei upea. Sino que justamente conociendo, teniendo los elementos básicos, los elementos principales de una vida cristiana, de una vida entregada de fe, entonces ñande y pitasota, ñande mante y pota upea. Pero maya es agüeya pe Paraguay y potaba ñande mante y pota. Pe iglesia ñande y potaba ñande mante y pota. Pe xeroga pu y pota haisha ñande mante y pota pe ñande roga pu lleva. Y todo esto nos está
indicando la palabra prueba, es decir, se obstina, dice, a pesar de los signos evidentes, en pedir otras pruebas de la voluntad divina. Y Dios, de cierta manera, estas pruebas, no es que las da como chicle, caramelo, menta, existen los casos extraordinarios, existen los casos de milagros, pero no es lo común, no es lo ordinario. Lo ordinario es meterse, lo ordinario es entender, saber, conocer, que siempre tendremos pruebas, siempre tendremos dificultades en nuestro relacionamiento con los demás, pero eso tampoco nos tiene que llevar a nosotros a desanimarnos. Bueno, el segundo elemento de esto, de la prueba, Dios concluye una alianza en el aglomerado del que han sacado un pueblo. Concluye una alianza con el aglomerado del que ha sacado un pueblo. En esta segunda etapa, la prueba versa más bien sobre la fidelidad a la alianza. Fidelidad a la alianza. Pero otro que está orientado a un examen, un concurso, aquí, sin embargo, se concentra más a la fidelidad. Es decir, sea de responsabilidad como cristiano. Pero ahora quiero saber, ¿hay o no hay fidelidad a esa alianza? Se la puede llamar la prueba del amor. El pueblo que ha escogido, ¿verdad? El pueblo que ha escogido, sí, servir a Dios, pero su corazón es falso. La prueba obliga el purificar. Y así también es la prueba que obliga a cada uno a declararse y a probarse. ¿Por qué? Porque justamente purifica el corazón. Cuando uno se pone ante la prueba, cuando uno asume esa prueba, cuando uno se declara ante esta prueba, entonces hay un camino de purificación del corazón. Justamente uno de los santos que decía esto, ¿verdad? En la medida en que uno va asumiendo, ¿verdad? Donde Corea asumiana, Yesha Koana, Apeare Yesha Koana, Pindere Yapota, ¿verdad? Es una vez que uno asume, purifica el corazón y entonces es una obra de grandes alientos, ¿verdad? En que Dios pone la mano, imagen del fuego y del fundidor. Lentamente se elaboran los códigos, alianza, santidad, sacerdotal, en los que se oyen el llamamiento a la santidad que Dios dirige a su pueblo. Ley, Levíticos. Un nuevo juicio corresponde a esta nueva etapa. El exilio, el retorno hacia el desierto, sanciona la idolatría que es un adulterio. Aquí entonces es una prueba, lo pone a prueba, le dice, esto es un adulterio, hay que sacarlo. Y entonces, ¿cómo? Este nuevo juicio corresponde a una nueva prueba. El exilio, el retorno al destierro, sanciona la idolatría, que es un adulterio, dice, la idolatría. ¿Pero por qué esto? Y bueno, cuando estamos hablando justamente de los jóvenes, cuando estamos hablando de las personas que quieren renovar o tienen una mentalidad de mucha creatividad, ciertamente que no siempre todos serán bien acogidos. No a todos se les va a aplaudir, ¿verdad? Sino que siempre vamos a tener problemas muy difíciles. Pero esto tampoco no nos tiene que llevar a desanimarnos, no nos tiene que llevar, como se dice, a tirar la toalla, sino que entender que la misma prueba es parte de nuestra condición humana. Es parte, por lo menos en este aspecto, ¿verdad?, de una aflicción, de una enfermedad, de un luto, de un fracaso. Ahora, esa primera parte, sí, está orientada hacia la acción, hacia el examen, hacia el concurso, fortalecernos, aprender, conocer. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad?, hoy esta palabra de Dios. Estamos así concluyendo con este día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Les voy a impartir la bendición del Señor, que les fortalezca siempre en este camino y sobre todo para que tengamos la fuerza suficiente para luchar contra toda tentación, luchar contra toda prueba.
La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.